Bienvenidos a Tus Derechos. Hoy tendremos en el programa la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz, en el debate sobre las reformas constitucionales al sistema de administración de justicia en el Perú, organizado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República. En la entrevista central conversaremos sobre la nueva ley procesal de trabajo. Para ello, hemos invitado a dos expertos en derecho laboral, los doctores Mario Pasco Cosmópolis, exministro de Trabajo, y Alberto Otárola Peñaranda, especialista en la materia. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Gerardo Eto Cruz, participó en la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. El doctor Alberto Chepiu nos explica los alcances de la sentencia referida al contrato administrativo de servicios denominado CAS. El doctor Francisco Morales Sarabia dialoga con los doctores Mario Pasco Cosmópolis y Alberto Otárola Peñaranda sobre la nueva ley procesal del trabajo. Con motivo de celebrarse los 90 años de creación de los tribunales constitucionales en el mundo, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú organizó un interesante fórum en el que participaron distinguidos especialistas. Titulado La sentencia constitucional en el Perú, y que nos va a comentar nuestro directo amigo Edgar Firmada. A continuación, veamos la participación del magistrado Gerardo Eto Cruz, director general del Centro de Estudios Constitucionales, en la mesa temática sobre reformas constitucionales al sistema de justicia, organizado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. El Tribunal Constitucional quiere en primer lugar agradecer la invitación. A propósito, este 20 de octubre se cumple una larga marcha de los primeros 90 años de tribunales constitucionales en el mundo, y del cual le cupo a nuestro querido e ilustre patricio don Javier Vallerriestra haber incorporado en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución del 79, ¿no? De tal manera que estos 90 años son de plácemes, y aquí para poder hacer algunas sugerencias, opiniones, lluvia de ideas sobre este proyecto. En primer lugar, yo me encuentro confundido porque estos son proyectos del año 2007. Y entonces escuché, señor presidente, de que las reformas eran por ahora para el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura y, si mal no recuerdo, Ministerio Público, pero parece que el Tribunal Constitucional no habría nada. Entonces yo pediría que se retome algunas reformas puntuales. Uno, que es relacionado al estatus jurídico del Tribunal Constitucional y de los magistrados, que están ya en el proyecto nacional de Seriajus. Uno es que textualmente, expresamente, taxativamente se adicione una colita de que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, para a fin de cerrar de una vez por todo este problema de las pugnas entre el Poder Judicial en algunos casos, o del Consejo Nacional de la Magistratura, o del propio legislador, o de cualquier otro órgano del Estado. Bien que es cierto, existe una pluralidad de intérpretes. Y aquí en el Perú, nuestro modelo de jurisdicción constitucional tiene 3 intérpretes: Poder Judicial, Consejo Nacional, Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral y el Tribunal Constitucional. De ellos, el primus inter pares, el primero entre los iguales, porque cuando los procesos constitucionales van a ser objeto de algún proceso para enervar alguna resolución o alguna entidad que afecta, llega al tribunal, y esta es la última palabra. De manera que pediríamos solamente esa colita, que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, y así se zanjaría eventuales disquisiciones teóricas que ya son 90 años de profunda bibliografía del pensamiento continental europeo. Punto 1. Punto 2. Siento un poco de desazón plantearlo, pero se nos ha pedido que lo hagamos, y eso hemos coordinado siempre en los encuentros a nivel internacional. Ampliar, ojo, queridos congresistas, ampliar el tiempo de duración del cargo de la magistratura del Tribunal Constitucional de 5 a 7 años. El fundamento, presidente, señores miembros del Congreso, es que la teoría política suele sostener
que en las elecciones institucionales de este carácter no resulta conveniente que el tiempo en el cargo del elector controlado coincida con el tiempo en el cargo del elegido contralor. En este caso, en el caso peruano, el tiempo de duración del cargo de congresista y de magistrado del tribunal coinciden, que son 5 años. Y si bien es cierto, puede no existir un paralelismo exacto en el tiempo de ejercicio de los cargos, ello queda sujeto a eventos contingentes. Lo adecuado es que el tiempo de duración del cargo de magistrado sea superior al del congresista, de forma tal que el elector controlado, al momento de elegir, quede en mayor medida desaprensado de consideraciones políticas partidarias al saber que el contralor lo trascenderá en el cargo y a su vez el elegido contralor tenga ocasión de compartir un tiempo mayor en el ejercicio del cargo con congresistas que no participaron en su elección. Ello se lograría ampliando el tiempo de duración del cargo de magistrado por lo menos del guarismo de 5 años a 7. Esa es la propuesta que se sugiere que sea en el seno de este proyecto. Con relación a los procesos constitucionales, el proyecto de Sariajus ha incorporado el Instituto del Certiorari para el conocimiento de los procesos constitucionales de habeas corpus, habeas data, habeas corpus y proceso de incumplimiento. Sería bueno que se retome ese extremo y el fundamento lo tenemos acá. Esta medida no solo permitiría al Tribunal Constitucional tener un cabal control de su carga procesal, sino que a su vez le permitiría optimizar la calidad argumentativa de sus sentencias, sentando criterios obligatorios y evitando sensiblemente los riesgos de contradicción jurisprudencial. La tutela jurisdiccional efectiva quedaría garantizada con las 2 primeras instancias, resultando discrecional y excepcional la intervención del Tribunal Constitucional, sea porque el asunto revista una singular importancia objetiva o sea porque el daño subjetivo a ocasionarse reviste una singular gravedad constitucional. Luego también Sariajus ha planteado el proyecto de que haya una instancia única del Tribunal para los procesos constitucionales de tutela de derechos sobre la validez de las resoluciones judiciales, de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones, que sobre eso ya se ha debatido bastante y ya no voy a estar fundamentando. Hay un tema que le correspondería más bien al Poder Judicial, que era de que el presidente de la Corte Suprema esté legitimado procesalmente para entablar demanda de inconstitucionalidad. Sería bueno que esa regulación que estuvo en la Constitución del 79 nuevamente se recoja en la Constitución del 93. Si el Poder Legislativo, si el Poder Ejecutivo se encuentran legitimados para plantear demandas de inconstitucionalidad, ¿es que acaso el Poder Judicial es capiti diminutio? No, está también legitimado. Por lo tanto, es necesario que en la reforma las entidades legitimadas incorpórese ahí también al Poder Judicial. Luego, hay otros temas, hay una propuesta que por lo menos la formulo yo, ya es a nivel personal, no es del Tribunal Constitucional, y si tienen a bien lo ponderan. Se debería incorporar, respetables congresistas, un nuevo proceso constitucional, que es lo que hemos venido planteando a nivel latinoamericano y se está extendiendo en Europa y en América Latina, que es la demanda de inconstitucionalidad por acción. Lo que nosotros tenemos es una demanda de inconstitucionalidad por acción. Es decir, si el legislador emite una ley y esta presuntamente afecta el contenido sustancial de la Constitución por la forma o por el fondo, estas personas legitimadas que están preñadas en la Constitución pueden plantear la demanda de inconstitucionalidad por acción, cuando hay una ley que afecta a la Constitución. Pero muchas veces, dentro de la estructura morfológica de la Constitución, existen cláusulas de naturaleza programática. ¿Qué son las cláusulas programáticas? Son aquellas cláusulas que requieren de legislación ordinaria para que pueda aplicarse, desarrollarse esa cláusula, que es fruto del testamento histórico del Poder Constituyente. Muchas veces hay una conducta contumaz, omisiva o renuente. Tito Boreal en algún momento dijo, hay el ocio del legislador en no promulgar una ley que es necesaria para que la Constitución tenga una vivificante fuerza material, ontológica y real.
Hay veces que discrecionalmente el legislador está en otros afanes muy lícitos, pero se olvida de esas muletas legislativas que requiere la Constitución para que pueda banderearse. En consecuencia, sería bueno de que se pueda plantear la demanda de inconstitucionalidad por omisión, en donde se establezca que si hay una cláusula de naturaleza programática que no ha sido desarrollada por el legislador, pues el tribunal simplemente le declararía estimativa de inconstitucional y le establezca un plazo razonable, no en términos así intimantes, pero sí razonable, para que el legislador honre con este testamento histórico del Poder Constituyente al cual, entre otras cosas, se debe. Esa es una propuesta que ojalá tómelo con mucha cadencia, ¿no? Y en fin, y bueno, otras atingencias. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, no sería bueno que un miembro del Tribunal Constitucional lo integre. Aquí en el proyecto está en el artículo 153, yo creo que también ha sido observado, la incorporación de un miembro del Tribunal Constitucional no resultaría apropiado, primero porque se va a sustraer un miembro activo del Tribunal Constitucional, apartándose de las labores para las cuales ha sido elegido, y segundo, si el Tribunal Constitucional va a ejercer control al Consejo Nacional de la Magistratura, el miembro que está ahí va a estar en un problema psiquiátrico de cara de Jano o un problema de esquizofrenia funcional, entre otras cosas. En la propuesta se planteaba primigeniamente que se incorporasen 10 miembros del Consejo del Tribunal Constitucional. Creemos que 7 miembros es un guarismo razonable. En estos momentos ya el tribunal está bajando la carga totalmente, tenemos ya casi solamente un haber de 2.000 causas, aunque son 300 que llegan mensuales, pero esto de los precedentes vinculantes ha podido desarrollar un impacto de predictibilidad. En fin, son entiendo, una primera conversación breve y puntual, que son las sugerencias que planteamos aquí. Muchas gracias, señor presidente. Amigos, sigan en nuestra sintonía, regresamos después de la pausa. ¿Sabías que? El artículo 22 de la Constitución Política del Perú señala que el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. ¿Sabías que? El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. En nuestra sección, el tribunal explica sus sentencias, el doctor Alberto Chepiu, asesor jurisdiccional, comenta sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida al contrato administrativo de servicios, denominado CAS. Mediante Ley 29.157, el Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo con el objeto de que legislara en relación a la implementación del acuerdo de promoción comercial suscrito entre el Estado peruano y los Estados Unidos. Es en el marco de estas facultades delegadas que se dictó el decreto legislativo 1057, denominado también Contrato Administrativo de Servicios. Esta norma fue impugnada en cuanto a su constitucionalidad. Primero, en cuanto a la forma, alegándose de que había sido dictado fuera del marco de las facultades delegadas. El Tribunal Constitucional señaló que ello no era así, dado que literalmente se le habían delegado facultades al Poder Ejecutivo para legislar en relación a la modernización del Estado. Ya respecto de los temas de fondo, el Tribunal Constitucional comenzó analizando en relación a cuál era la naturaleza de este contrato administrativo. Y en relación a ello señaló que por este sistema de contratación el Estado recurría a los particulares para que estos en su representación brindaran o prestaran algunos servicios que les correspondían ser brindados por el Estado. Sin embargo, ello no aparecía del decreto legislativo 1057, el que, por otro lado, legislaba en relación a ciertos derechos laborales de los trabajadores contratados bajo este régimen. Y es que en la práctica, el Estado, a través de este sistema de contratación,
trataba de cubrir las necesidades que tenía de personal que no podían incorporarse dentro del marco de los decretos legislativos 276 o 728, lo que de alguna manera, en algunos casos, llevaba a la desnaturalización de este régimen de contratación. El Estado recurría para ello a los contratos por servicios no personales. Sin embargo, desde la vigencia del CAS, ello probablemente ya no sea posible, salvo en determinadas circunstancias en las cuales no sea pertinente determinar la existencia de una relación laboral. El Tribunal Constitucional, evaluando tanto el acceso a los regímenes del Decreto Legislativo 276 y 728, advirtió que era necesario que las personas que ingresaran a laborar a estos regímenes lo hicieran sobre la base de la existencia de una plaza presupuestada vacante y que no existiera impedimento para cubrir esa plaza siempre y cuando se cumpliera con el requisito de hacerlo vía concurso público. En consecuencia, dentro del régimen establecido por el contrato CAS, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia interpretativa señalando principalmente dos cosas. Primero, que toda referencia hecha a este sistema de contratación debería entenderse como un régimen especial de contratación solamente utilizado por el Estado. Y segundo, que los trabajadores que eran contratados a través de este régimen tenían todos los derechos laborales consagrados en la Constitución, incluidos los consagrados en el artículo 28, referidos a la sindicación y huelga. En vía de interpretación también señaló que la legislación dictada en relación al contrato administrativo de servicios para la protección de los trabajadores frente al despido arbitrario era constitucional en los términos del artículo 27 de la Constitución, que otorga protección adecuada frente al despido arbitrario. A continuación, el doctor Francisco Morales Arabia dialoga con los doctores Mario Pasco Cosmópolis y Alberto Otárola Peñaranda sobre la nueva Ley Procesal de Trabajo. Bien amigos, en esta oportunidad, en el programa Tus Derechos, nos encontramos con el doctor Mario Pasco Cosmópolis, ex ministro de Trabajo, profesor de Derecho Laboral durante muchos años y experto en materia laboral. Y también nos encontramos con el doctor Alberto Otárola Peñaranda, experto en materias constitucionales y laborales. Bienvenidos a nuestro programa, doctores. Muchas gracias. Bueno, la Ley Procesal del Trabajo fue aprobada el año pasado y entraba en vigencia este año en julio, pero aquí hay una vigencia progresiva como el Código Procesal Penal. ¿Qué innovaciones trae esta Ley Procesal de Trabajo, doctor Pasco? La ley tiene un soporte en tres elementos fundamentales. Por un lado, la oralidad, o por mejor decir, la litigación oral. En segundo lugar, el soporte tecnológico, la aplicación de la tecnología más moderna para facilitar y acelerar los procesos, y finalmente la ampliación de las facultades del juez. El juez, según la ley, pasa a ser el protagonista del proceso. Yo creo que allí en estos tres elementos está centrado el cambio fundamental, porque a través de la oralidad se consigue un proceso más directo, con inmediación de las partes y inmediación del juez al proceso, un contacto directo con la prueba, una facilitación en materia de tiempos, una concentración que debería traducirse, y esa es la gran expectativa, en un proceso de duración muy corta, un proceso que debe estarse agotando en 4 o 6 meses. En segundo lugar, la tecnología para, por ejemplo, eliminar notificaciones, filmar las audiencias en lugar de registrarlas por acta, poner al servicio del juez la planilla electrónica, evitando el traslado de las planillas antiguas impresas, la facilitación del acceso a la jurisprudencia vinculante y a la jurisprudencia en general, sistemas informáticos para cálculo de beneficios, en fin, para decirlo en una frase, digamos, grandilocuente, la tecnología al servicio de la justicia. Pero finalmente las grandes facultades que se dan al juez. El juez pasa a ser el eje, el conductor, y entonces el proceso deja de ser menos litigio entre partes y pasa a ser una actividad centrada en la acción del juez. Creo que en esos tres elementos es que se puede sintetizar el cambio que significa la ley frente al procedimiento tradicional. Bien. Doctor Otárola, ¿qué aspectos positivos, negativos ve usted en este código, en esta Ley Procesal del Trabajo? Yo creo que se trata, doctor Morales, de una ley inédita en el país, porque cambia radicalmente el modelo de proceso en materia laboral, es decir, se cambia el modelo escrito o el modelo oral del proceso, ¿no? Los abogados vamos a tener que capacitarnos y vamos a tener que entender la lógica de esta norma, ¿no?
Y el doctor Pasco ha comentado, creo que el elemento esencial de esta nueva ley procesal de trabajo, que es la oralidad. Es el principio que cruza transversalmente esta nueva ley. Y la oralidad se puede, digamos, sustentar en tres reglas que las encontramos perfectamente en esta norma, ¿no? La primacía del fondo sobre la forma. A veces los abogados nos perdemos cuestionando documentos y cuestionando actuaciones procesales, cuando lo que se trata de un proceso laboral es resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica laboral. Es decir, en segundo lugar encontramos procedimientos con mucha sencillez y simplicidad, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que una regla muy importante es la búsqueda de la verdad. Es decir, finalmente el juez, al concluir una audiencia, ¿no es cierto?, la actuación de pruebas en las que puede interrogar personalmente, dirigir, es el verdadero director del proceso, puede interrogar a testigos, peritos, los abogados van a informar oralmente, finalmente tendrá que sentenciar en 60 minutos, lo dice la norma, ¿no es cierto?, y sentenciar sobre la búsqueda verdadera, digamos, de la pretensión, un sentido o en el otro. Creo que esas son las líneas matrices de esta nueva norma, que ciertamente tiene algunos evidentemente cuestionamientos y puntos en contra, que veremos cómo se van superando en el ejercicio real de su funcionamiento, ¿no? La oralidad es importante, como usted lo ha dicho, por la inmediación. Pero en esta oralidad, claro, los abogados van a tener que ser muy concretos, no van a tener que ser a veces explayarse innecesariamente, y va a haber un debate rápido, concreto, puntual, pero el juez también, y el juez también va a tener que decidir inmediatamente. O sea, la inmediación, vamos a pasar de esta innumerable presentación de escritos, pruebas, a que el juez forme una convicción e inmediatamente sentencie. Eso es con lo que ganamos. Pero, ¿cuál ha sido el desarrollo de la oralidad en el Perú? Porque usted tiene una gran experiencia y ha visto el desarrollo de varios tipos de procesos. O sea, ¿cómo estamos preparados? ¿Vamos a poder hacer vamos a poder trabajar bajo esta nueva perspectiva? Vea, nosotros hemos vivido bajo la idea de una oralidad falsa. Aquí no había oralidad. Se decía, el proceso es oral, porque ahí se señalaba que iba a haber una audiencia. Y como había una audiencia, ya con eso consideraban los autores de las normas que ya había oralidad. La oralidad es cosa distinta. No se trata simplemente de que las cosas escritas ahora se hacen en forma verbal, sino que es una manera totalmente diferente de conducir el proceso. Por ejemplo, y usted ya lo ha adelantado con su pregunta, el interrogatorio no se hace con pliegos previos. El tradicional interrogatorio es, diga usted cómo es verdad, etcétera, etcétera. Eso no existe más. Ahora el interrogatorio directo no es, diga cómo es verdad que usted estaba en tal parte, sino le preguntar dónde estaba usted en el momento de los hechos. Luego, como el doctor Otara lo ha adelantado, el juez puede interrogar, no solamente puede, debe interrogar directamente a las partes, a los testigos, a los peritos e incluso, dice, a los abogados. Y esto nos lleva a otro aspecto que el doctor Otara ha señalado, la capacitación, no solo de los jueces, capacitación de los abogados. A mí me han relatado una anécdota que la voy a hacer pública. En una de las primeras audiencias que se han producido ya en Tacna, en Cañete, donde ya está la ley en proceso, uno de los abogados, ¿no?, el juez resuelve una excepción en el momento. Dice, bueno, infundada la excepción. Y el abogado dice, bueno, yo apelo. Y el juez en ese momento le dice, fundamente, y el abogado se queda mudo. No estaba preparado para fundamentar en el momento. Él estaba dentro de la idea tradicional de que iba a tener 3 días más. Entonces ahora el abogado tiene que ir a pelearla en el sitio, o sea, ya no más desde la comodidad de su bufete, de su estudio, sino tiene que ir al campo. Y entonces esto va a determinar también un cambio en la manera de comportarse de los abogados. Porque hoy en día los abogados mandan a un asistente, a un practicante, a un procurador, y ahora van a tener que ir ellos personalmente, porque lo que hagan o dejen de hacer es lo que va a determinar el curso del proceso. Pero también el juez es el que debe resolver inmediatamente. En la experiencia de nuestros jueces, que a veces se demoran para dictar las sentencias, esto va a ser un cambio revolucionario. Mire, en el proceso ordinario laboral,
me parece que es uno de los procesos que más duración tiene en el sistema procesal del Perú, puede durar hasta 4 años, y creo que me estoy quedando corto, si es que llega a la Corte Suprema, ¿no es cierto? La idea de esta norma, y creo que es uno de los aspectos positivos, es que sea, digamos, el valor supremo de la justicia sea alcanzado en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con un trabajador que es despedido, ¿no es cierto? O una trabajadora gestante impugna su despido y está 4 años despedida, ¿no es cierto? Entonces acá hay otras cosas ya de relevancia constitucional, el derecho, ¿no es cierto?, a la alimentación, a la salud, a la educación de los hijos. Y en segundo lugar, un hecho que yo quisiera remarcar es el uso intensivo de la tecnología, pues, o sea, los expedientes cosidos y los famosos frondosos tomos judiciales, la idea es que ya no existan, sino que el abogado salga, se retire de la audiencia con un DVD, con un CD, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, el que va a reflejar la grabación de las audiencias, salvo la etapa de conciliación que no se graba, y esa va a ser, pues, se va a levantar un acta muy breve, muy puntual respecto de las cuestiones que se han debatido en la audiencia. Muy bien. Estimados amigos, estamos con el doctor Mario Pasco Cosmópolis y con el doctor Alberto Otárola conversando sobre la nueva ley procesal del trabajo. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo? Continuamos con esta interesante discusión sobre la ley procesal del trabajo. Decíamos que los jueces están o no están capacitados. ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo se desarrolla, no? Muchas veces, y esta es una crítica para todos los ámbitos jurisdiccionales, sean civiles, penales, laborales, los jueces llegan a las audiencias y, como usted dijo, no es un remedio de oralidad. Llegan a la audiencia y ni conocen el expediente. Esa es una realidad palpable. Eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque ahora el juez tiene que conducir la audiencia. Y eso implica que conozca de antemano las posiciones de las partes, las pruebas que se van a actuar, y él mismo se trace un derrotero de cómo va a conducir la audiencia. Ya no se trata de que conozca el expediente en el momento, sino que tiene que prepararlo de antemano. Hay que tener en cuenta una cosa. Para estudiar un expediente hay 2 momentos, o se estudia antes o se estudia después, pero el tiempo es el mismo. Lo que va a cambiar ahora es el orden. En lugar de tomar el expediente ya al final para resolver, ahora se ve al principio. Y con el desarrollo de la audiencia, entonces el juez recibe la información, forma criterio y emite su resolución en el momento. Entonces aquí tiene que haber, pues, una preparación del juez previa en cuanto a capacitación, etcétera, y una preparación concreta en cada caso. Y esto que se dice para el juez se repite en las instancias superiores. También en la sala tiene que resolver en 60 minutos. O sea, no puede diferir, sino que tiene que confirmar, revocar o anular en 60 minutos. Y para poder hacerlo, solamente, lo indispensable es que conozca el caso, y cuando llegue a la audiencia ya tenga formado un criterio básico que la audiencia va a corroborar o eventualmente desvirtuar. Entonces hay un cambio en la mecánica de preparación del juez para la conducción de la audiencia. Doctor Otárola, el artículo 4, Romanos, del título preliminar de este código nos habla de la interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral. Y se dice que se deberán seguir los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente la Constitución, los preceptos constitucionales del Tribunal Constitucional, los precedentes vinculantes y de la Corte Suprema. Esto es una innovación interesante porque conecta a la justicia constitucional con el ámbito laboral ordinario. Por supuesto, y además llena un inmenso vacío, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional, especialmente el Tribunal Constitucional
ha tenido toda una trayectoria de resolución de conflictos de carácter laboral y ha sentado precedentes muy interesantes de observancia obligatoria, especialmente en el llamado despido arbitrario o incausado. Precedentes que ciertamente en los últimos años, en honor a la verdad, los jueces ya han venido aplicando de manera sistemática. Pero ya que está hablando del título preliminar, algo que me llamó la atención es la falta de referencia. Por ejemplo, de repente el doctor nos ayuda a este desequilibrio natural entre el empleador y el trabajador, ¿no es cierto? Esa es la primera preocupación. Y la segunda es la denominación, ¿no es cierto?, el trabajador se le dice prestador de servicios y al contrato de trabajo se le dice contrato de prestación de servicios. Entonces, algunas personas, algunos jueces o digamos, colegas con los que he conversado y también trabajadores, pudieran entender que esto pudiera ser un acercamiento peligroso a la relación civil, ¿no es cierto?, y no a la relación laboral, y que pudiera tener también conflictos con la Constitución, en el sentido de la Constitución habla efectivamente de trabajadores y de contrato de trabajo. Así que son temas pues que saltan a la vista y que creo que debieran ser, digamos, conversados para una mejor y permanente aplicación de esta norma, ¿no? Claro. Por supuesto, sería importante. Respecto de la primera importante precisión del doctor Otárola, dice en los fundamentos del proceso laboral, los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes. O sea, sí hay una previsión expresa que apunta a que la desigualdad, que es natural en la relación de trabajo, se vea compensada procesalmente. O sea, el juez tiene que tener una actitud vigilante de que no haya un aprovechamiento o un desequilibrio en cuanto a materias como, por ejemplo, materia probatoria. Y uno de los elementos está precisamente en este segundo aspecto. Unas discusiones más, digamos, frecuentes se da alrededor de los contratos de locación de servicios, contratos de obra, etcétera, en los cuales relaciones de trabajo se hacen pasar como si fueran relaciones civiles. La ley, cuando habla ahora de prestador de servicios, no es en sustitución de trabajador, sino como un concepto más amplio. El trabajador es uno de los prestadores de servicios, pero no es el único. Y la ley lo está extendiendo. Dice, el trabajador y todos los que presten servicios, sean trabajadores o no. Eso se va a discutir en el proceso. Y si la persona demuestra que lo que había es un fraude, que ha habido una... O sea, en otras palabras, no se exige la demostración de la condición de trabajador como requisito para que la demanda sea admitida, como se hace en la ley actual. El trabajador tiene que demostrar su condición de trabajador. Y aquí dice, no, si usted presta servicios, la condición de trabajador se presume. Si usted presta servicios, hay una presunción de laboralidad y el empleador tiene que desvirtuarla. O sea, se invierte la carga de la prueba en favor del trabajador. Ahora es el empleador el que tiene que demostrar que esa persona es autónoma, que es independiente, que sus honorarios son el empleador. Entonces, aquí lo que hay es un robustecimiento. No es que se están civilizando, entre comillas, los temas laborales, no, se están laboralizando las prestaciones civiles. Un enfoque bastante interesante. ¿Cuál es la mayor incidencia de los temas laborales? Casi siempre, por ejemplo, a nivel de los procesos de amparo laboral, en el amparo laboral básicamente es el despido sin causa o un despido con causa, pero que se atribuye que ha habido una manipulación en la imputación de la falta. Pero en el ámbito laboral, obviamente, aquí en la Ley Procesal de Trabajo se establecen pues todos los temas típicos que lo establece la ley, pero en la práctica, es como decir, en el proceso de amparo, bueno, tenemos innumerables, pero el habeas data no es muy usado. Pero hay temas pues que son los que diariamente los trabajadores acuden. ¿Cuáles son? Yo creo que los casos de hostilidad en materia laboral son muy frecuentes, es decir, el cambio intempestivo, la rebaja de remuneraciones. Los casos, digamos, de reconocimiento de los derechos en materia laboral, ¿no? Que es dicho sea de paso, que es una norma que no aparece tan taxativamente como la ley 26636 en esta nueva ley, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno cuestiona la vía ordinaria laboral, ¿no es cierto?, digamos, falta de aplicación de los derechos de carácter laboral en su conjunto, no aparece de manera tan taxativa. Y acá aprovecho para decir también
que toda la tradición jurídico-constitucional y laboral, el doctor es experto en la materia, y las normas de derechos humanos y los tratados internacionales siempre se han referido y se refieren al trabajador, al contrato de trabajo, y algo que me llamó la atención, y lo repito, es que en esta ley se llame contrato de prestación de servicios, que creo, lo vuelvo a repetir, está, digamos, para explorar esta posibilidad, pero inclusive, por datos de algunos sindicatos, pudiera generar, ¿no es cierto?, un cuestionamiento a nivel de acción de inconstitucionalidad, que por ahí me la han comentado. Pero en fin, yo creo que es una ley expeditiva, que no existe ninguna ley perfecta, toda ley es perfectible, y que de todas maneras estaremos atentos a la aplicación en su conjunto de todas sus instituciones. Bueno, vamos a una pausa y retornamos. ¿Sabías que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador? ¿Sabías que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual? Continuamos con este interesante debate sobre la ley procesal del trabajo. Doctor Pasco, la ley procesal del trabajo, como usted bien lo señaló, pretende ampliar la cobertura, ¿no? Habla de los trabajadores cooperativistas, de los que prestan alguna relación civil, de carácter civil encubierta, ¿no? Encubriendo la relación laboral. Encubriendo. Y como siempre ocurre, bueno, los trabajadores públicos están en otro escenario, el contencioso administrativo, salvo que estén en la 728, que sí podrían entrar en esta... Correctamente. Entonces, este es el panorama de los trabajadores que concurren a estos juzgados laborales. En definitiva, la competencia de los juzgados laborales se ha hecho universal, porque antes los servidores públicos no tenían acceso a la justicia laboral, tenían que recurrir a la justicia civil. Y ahora se señala que cuando haya un reclamo, tiene que procesarse en la vía administrativa y concluir en lo que se ha creado recientemente, que es el Tribunal del Servicio Civil, pero las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil son susceptibles, pueden ser impugnadas, y la vía tiene que ser esta, aun cuando no se aplique esta ley, que no ha previsto nada en materia de contencioso administrativa, sino la ley de lo contencioso administrativo general. Y esto creo que debe descargar un poco a los juzgados contenciosos administrativos, que tienen en este momento una carga monstruosa. Es decir, algunos aspectos de contencioso administrativo que están en los juzgados contenciosos van a ser vistos por los jueces laborales. Exactamente. O sea, hay una tendencia a ir unificando los temas laborales. Exactamente. La Constitución dice, mientras subsistan regímenes diferenciados, quiere decir que la aspiración es que en algún momento haya un solo régimen laboral dentro de la administración pública. Doctor Otárola, nos comentan algunos colegas que esta ley procesal del trabajo, al establecer procedimientos tan rápidos, es cierto que en algún aspecto, en una parte de la ley se prevé incluso la posibilidad de una reposición, es decir, ya el amparo laboral ya no prosperaría más. Lo que la ley prevé es que una demanda de reposición, ¿no es cierto?, sea tramitada como un proceso abreviado, si es que el petitorio principal es la reposición. Único, ¿no? El petitorio único. Yo creo que hubiera sido de avanzada que incluyan también la posibilidad de mandar devengados, por ejemplo, que es un tema, desde mi punto de vista, recurrente cuando uno demanda una reposición. Se le da, yo creo que en materia laboral, de derecho sindical, se le da una alternativa interesante a los sindicatos para que puedan interponer demandas en representación de sus afiliados, cosa que en este momento, cuando son demandas o pretensiones individuales, de suyo es muy complicado en el actual esquema, ¿no es cierto? Es decir, un sindicato, por ejemplo, pudiera pedir devengados para alguno de sus afiliados, pero quien cobra, lo dice la propia norma, debiera ser el trabajador y no el sindicato, ¿no es cierto? Y en fin, hay una serie de disposiciones muy interesantes que
hacen que esta norma tenga que ir en consumo con disposiciones complementarias. En el tema del empleo público, yo creo que esta norma no va a resolver el problema, es decir, estamos frente a un escenario en el que conviven distintos regímenes laborales para el personal del Estado. Yo no estoy de acuerdo, y aprovecho la oportunidad con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el CAS, me parece que ha obviado un tema que para mí es central, la igualdad formal ante la ley, que es el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, pero en fin, ese es otro debate. El problema central me parece que son los que están en la 728, porque acá se presenta un dato bien curioso, interesante, ¿no? El Estado, cuando demanda a una persona, un trabajador por 728, por ejemplo, en algunos casos exige que se agote la vía administrativa. Y cuando no agota la vía administrativa, ya en el escenario judicial deduce la excepción de falta de agotamiento administrativo. Es decir, cuando me conviene eres público, cuando no me conviene eres privado. Creo que es absolutamente necesario una ley marco, ¿no es cierto?, del servicio civil del Estado que solucione estos problemas y estas digamos, situaciones de discriminación que desde mi punto de vista se mantienen hasta este momento, ¿no? Esta ley procesal del trabajo incidirá sobre, aminorará las demandas de amparo, considerando que aquí uno podría pedir la reposición y la indemnización. Debería aminorarlas, evidentemente. Ahora bien, yo tengo una interpretación ligeramente distinta de esto de la pretensión única. Yo creo que los devengados forman parte de la pretensión de reposición. Cuando la ley dice que tiene que ser pretensión única, no excluye cosas como esas. Por ejemplo, no excluye el pago de intereses sobre una suma debida. No es necesario plantearla, no es necesario reclamar las costas y costos. No, todo eso va a ser resuelto. Y como la ley dice que la reposición en caso de un despido nulo conlleve el pago de remuneraciones, no hay necesidad de plantearlas. Ni eso constituye una pretensión distinta. Cuando la ley está diciendo que se trata de pretensión única, se refiere a que lo que no se puede es mezclar una reposición, como por ejemplo pago de vacaciones no gozadas, pago de CTS no depositada. Eso es lo que se excluye. Dice, señor, si va por la reposición, vaya por la reposición. Pero esto conlleva, a mi modo de ver, inexorablemente el pago de remuneraciones caídas. Esta es una consecuencia inevitable, inexorable, y por lo tanto no es que esté excluida. Me parece que eso no viola o no contraría el principio de pretensión única. En cuanto a lo del CAS, efectivamente la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de constitucionalidad del régimen se basa en la idea de que no existe un solo régimen, sino que pueden coexistir varios regímenes. Ese es el punto central. Dentro de la administración pueden coexistir no dos, sino tres, o eventualmente 4 o 5. Es decir, si puede haber 2 regímenes, nada obsta para que pueda haber 3 regímenes y nada obstaría para que pueda haber 4. Si el test de igualdad se llevara a rajatabla, no podrían coexistir en el Estado el 728 con el 276, ¿no? Entonces, ese es, creo, el eje del razonamiento del Tribunal Constitucional. No obstante lo cual, su sentencia ha generado, digamos, muchas críticas que seguramente se van a ir enriqueciendo con el tiempo. Pero ese ha sido el punto de análisis. Una valoración final. Las bondades y las perspectivas y cómo vemos la implementación de esta ley procesal del trabajo. ¿Hay que acelerar el proceso? ¿Hay que esperar? Yo creo que el problema va a ser implementarla en Lima, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ir de la mano con una inversión, pues tiene que haber dinero invertido el Estado, porque para empezar cada juzgado va a tener que contar con un sistema de grabación, ¿no es cierto? Audio digital, para acelerar esto. Me parece una ley que es una ley buena, es una ley de avanzada, salvo algunos puntos que hemos conversado hoy día, los que podría agregar, por ejemplo, el tema de la representación de menores de edad, que pudiera tener una colisión con el artículo 42 del Código Civil, o la defensa cautiva ya de representación de los abogados, porque hay procesos en los que se puede presentar directamente la demanda sin firma de abogado. Pero en fin, y en un aspecto sustantivo que sí he remarcado, que es el tema de la denominación del contrato de trabajo, en fin, y lo de la digamos, el enfoque que se hace en general de la relación de trabajo, creo que es una ley buena. Me parece que es una ley muy distinta a las demás, que tiene que seguir la saga quizá del Código Procesal Penal, que como lo comentaba
de procedimientos penales, como lo comentaba el doctor Pasco, ha demorado mucho más en implementarse que la ley de trabajo. Es un reto para los profesionales del derecho, para los propios jueces, la implementación de esta norma, porque va a requerir nuevos paradigmas. Es un cambio completo de modelo, es decir, los escritos que lo vuelvo a recalcar, los escritos que los abogados estamos acostumbrados a presentar, las tachas, los pliegos interrogatorios, las oposiciones ya no van a convivir con la naturaleza oral del proceso, ¿sí? Que creo que esto va a ayudar mucho a la resolución de conflictos. Muchas gracias. Doctor Pasco, para concluir. Un aspecto que no hemos tocado, pero que es muy importante, es que las audiencias son públicas. Las audiencias son públicas. Esto es parte de la esencia del sistema. Hoy en día las audiencias se hacen en estricto privado. Solamente entran los abogados, bueno, los litigantes y sus abogados, el juez y su asistente. Ahora es de necesidad que sean en público. Y eso va en la línea de lo que el doctor Otárola ha dicho. Hay que darle una infraestructura. No es solamente el equipamiento, sino que hay que crear espacios físicos para que pueda haber una audiencia pública en cada uno de los procesos. Y la audiencia pública tiene dos objetivos. El que sea pública. El primer objetivo es el control social, porque el juez está ante los ojos del pueblo, que va a estar vigilante. Entonces, si en una audiencia discurre de una cierta manera y todos ven claramente que una u otra parte tiene la razón, el juez no va a poder darse el lujo de resolver en sentido contrario, porque las cosas son evidentes. Pero además, el abogado, los litigantes y sobre todo el juez están rindiendo examen público. De manera que si no han preparado, si no se han capacitado, si improvisan, si no conocen el proceso, si no lo saben llevar, todo eso va a quedar filmado, visto por el público y va a quedar registrado. Entonces, incluso las instancias superiores van a ver, este juez no se preparó, es evidente que no sabía de qué estaba hablando, ¿no? Entonces es una prueba que a diario va a estar sometido uno a examen público. Entonces este es un ángulo sumamente importante que no se ha resaltado lo suficiente, pero que va a ser uno de los elementos cruciales para que el sistema funcione. Y por eso, volviendo a lo que decía el doctor Otárola, se necesita una gran inversión. ¿Por qué se ha comenzado por Tacna, por Cañete, por La Libertad? ¿Por qué no por Lima? Porque esos distritos tienen locales modernos, tienen locales judiciales ad hoc. No se trata de que cada juez tenga su sala de audiencias, pero tiene que haber una sala de audiencias que puedan compartir 2, 3 o 4 jueces desde sus despachos. Eso lo tiene Tacna, Cañete, lo tiene La Libertad, lo tiene Lambayeque, lo tiene Tumbes, lo va a tener Piura, lo tiene Arequipa, y lo que va a tardar es que llegue a Lima. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Pasco, doctor Otárola. Muchas gracias por concurrir a nuestro programa. Muchas gracias. Y muy bien, amigos, este fue el debate que hemos tenido sobre la Ley Procesal del Trabajo. Esta semana nos han llegado las siguientes publicaciones. El programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer nos presenta la 16ª edición del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Esta obra contiene temas de derecho constitucional y artículos relativos a otras ramas de derecho, tales como derecho procesal, constitucional, derecho administrativo, entre otros. El doctor Antonio Martinó nos presenta Lógica Informática, Derecho y Estado. En esta publicación se muestran las aristas más dinámicas del derecho, puesto que presenta sus conexiones con la informática y la lógica. Bien, amigos, a continuación vamos a dar respuesta al correo electrónico que nos ha enviado un televidente, en el cual nos hace la siguiente consulta. En diciembre del 2001 fui despedido de una empresa estatal, esgrimiéndose como causal de mi cargo que era de confianza, y esa se me retiraba por decisión de la empresa. En aquel momento lo acepté sin discusión, porque sabía que el cargo de confianza entrañaba ese riesgo, y me retiré de la empresa recibiendo la liquidación correspondiente. Han transcurrido casi 9 años y me he enterado accidentalmente que el Poder Judicial, hace unos 2 o 3 años, en un caso similar y de la misma empresa, dictaminó que el cargo que desempeñaba aquel trabajador, que era exactamente el mismo que el mío, no era de confianza, y en consecuencia han repuesto al funcionario en su puesto de trabajo. Me pregunto si tengo derecho aún a presentar una demanda de amparo ante el Poder Judicial, solicitando mi reposición. Dando respuesta a la pregunta del trabajador respecto a que si podría presentar una demanda de amparo
Cuando el acto lesivo se realizó después de haber transcurrido casi 9 años del cese, manifestamos que de acuerdo con la ley 23506 del habeas corpus y amparo de ese entonces, el artículo 37 establecía un plazo de 60 días, plazo que ha sido ratificado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Por tanto, por el tiempo transcurrido, ya no se podría presentar un proceso de amparo por ser extemporáneo. Esto fue todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Si desean comunicarse con nosotros, escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla. Nos vemos la próxima semana.